El Colegio de Graduados Sociales de Santa Cruz de Tenerife cuenta por primera vez con una mujer al frente. Con ella vamos a abordar aspectos como la reforma laboral o el salario mínimo. Nos acompaña Mercedes Morales. Buenos días. Hola, buenos días, Marta. Bueno, la reforma laboral se lleva aplicando desde hace algo más de un mes. Ya se ha detectado que se han duplicado los contratos indefinidos. ¿Qué valoración hace usted de esta ley? Bueno, primero me parece bien porque es lo que la norma nos establece, entonces bueno, pues creemos que es una medida positiva el que se ha incrementado la contratación indefinida. También hay que tener en cuenta que parte de un alto porcentaje de esa contratación indefinida es a tiempo parcial, pero así todo hacemos una valoración positiva. Hay algunas medidas, no obstante, que no van a estar plenamente en vigor hasta la primavera, ¿verdad? ¿Cuáles serían? Por ejemplo, entrarán a partir del 30 de marzo del 2022 lo que es los contratos temporales como modificados según la reforma laboral. Pues son los contratos, la desaparición ya del contrato por obra o servicio, entra el contrato por sustitución de persona trabajadora, el contrato por circunstancias de la producción y los dos contratos formativos, el contrato formativo dual, que es el que alterna el el trabajo con la formación, y el contrato para la obtención de práctica profesional. Además de una serie de medidas que irán intercalándose, que convivirán en este periodo transitorio del 31 de diciembre de 2021 hasta el 30 de marzo del 2022. ¿Puede esa transitoriedad hacer que las empresas se confundan o que no terminen de tener claro todos los aspectos de esta norma? Sí, las empresas y los profesionales, la verdad es que este espacio transitorio, aunque es necesario porque hay que adaptarse a la norma, es verdad que lleva a muchísima confusión y ahí estamos los profesionales para encauzar y asesorar a nuestras empresas y a los trabajadores también, para que sepan dónde nos movemos en cada momento del tiempo que nos ha dado la reforma para adaptarnos. Con respecto a los expedientes de regulación temporal de empleo, también se incluyen figuras nuevas en esta ley, y si hablamos de Canarias, un mercado como el nuestro, con un sector servicios tan presente, por ejemplo, durante la pandemia, los meses más duros de la pandemia, esa figura, los ERTE de fuerza mayor, supusieron un salvavidas para muchísimas familias. ¿Qué otras figuras vamos a poder tener en esta ley? Efectivamente, los ERTE han supuesto, yo creo que los ERTE ya existían, pero tal como se reguló el ERTE de fuerza mayor fue la salvación de muchísimos trabajadores y de muchísimas empresas. El hecho de que no se incrementaran el paro y los despidos ha sido gracias a los ERTE, ha sido una medida que nos ha dado muchísimo trabajo, pero es verdad que ha hecho su función. Ahora mismo hay una nueva regulación, se flexibiliza a la hora de tramitar los nuevos ERTE, siguen existiendo los mismos ERTE, pero con una flexibilización a la hora de su tramitación. Sería a la hora pues sigue existiendo el ERTE TOP por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, el de limitación e impedimento, y además existe el mecanismo RED, que es bastante complicado, pero en el que se flexibiliza y se aligera lo que es su tramitación. Con respecto a los autónomos, ¿diría usted que esta ley, porque hemos escuchado críticas por parte de algunos sectores, diría usted que esta norma ha pensado en ellos? Lo que es en sí la reforma laboral, el Real Decreto Ley 32/2021, a los autónomos nos afecta en el sentido de los autónomos que tenemos asalariados. En sí, la reforma no afecta a lo que es el autónomo en sí como persona, pero sí a ese autónomo que tiene empleados, personas trabajadoras a su cargo, y que va a hacer que pues esa contratación que desde hasta ahora mismo se podía hacer o se puede hacer temporalmente, a partir del 30 de marzo tengamos que contar con nuevos contratos y la contratación indefinida como norma general. Hace pocos días se ha aprobado también una nueva subida del salario mínimo. Usted, como experta en relaciones laborales, ¿qué opina? ¿Qué impacto puede tener este salario en los trabajadores? En el mercado, sí. El salario mínimo va dirigido sobre todo a las personas trabajadoras que se dedican a la actividad con menos cualificación, con menos, con trabajadores de menos cualificación. Estamos hablando de limpieza, jardinería, claro que influye en que en septiembre se subió también el salario mínimo, que ahora se vuelve a subir, supone un 3,6%, y desde esa subida abismal que supuso el 20%, ahora mismo los autónomos las empresas están contando con una subida para nuestro gusto o para el gusto de las empresas un poco excesiva,
en el sentido que también debería de aplicarse, por ejemplo, porque nos vamos a encontrar problemas a la hora de esas empresas que han contratado con las administraciones públicas, y esos contratos, normalmente a esos servicios, limpieza, jardinería, esos servicios no se van a mover, pero las empresas sí que tienen que aplicarlo. Beneficiará, por supuesto, a los trabajadores, supondrá una subida de costes a las empresas, pero se verán beneficiados muchos trabajadores. Se ha creado también una figura recientemente en esa modificación legislativa, hablo de la reforma laboral, con la que se pretende poner coto a las rotaciones, esos contratos que se hacen el lunes, se extinguen el viernes. Hay una penalización para las empresas que abusen de esa figura, ¿verdad? Sí, eso es la penalización para contratos inferiores a 30 días, de duración inferior a 30 días. Supone una sobrecotización por cada contrato que sea de duración inferior a 30 días, supondrá una cotización extra a la hora de dar de baja a ese trabajador de 26,52 euros aproximadamente por cada contrato que se extinga inferior a menos de 30 días. Antes de finalizar, nos queda un minuto de entrevista, quería preguntarle por su opinión de lo que sabemos ya de esa reforma fiscal que se está preparando, en este caso en el ámbito estatal, ese acuerdo de gobierno cuando se firmó el pacto entre PSOE y Unidas Podemos. Sabemos que se va a crear un impuesto para las grandes fortunas, que bueno, hemos ido conociendo algunos aspectos de esa reforma que de momento pues no se va a poner en marcha, pero sí se está trabajando sobre ella. ¿Qué opina? Bueno, nosotros como asesores y graduados sociales de empresas, la verdad es que esos impuestos que quieren poner, pues eso de cara a las viviendas vacías, a las grandes fortunas, afecta, por supuesto. En España grandes fortunas, me imagino que no serán muchas. Pero sí es verdad que yo creo que se debería dedicar más a facilitar lo que es, pues no bajada de impuestos, pero sí unos impuestos acordes con la realidad que vivimos actualmente, con la situación que estamos pasando en España y sobre todo en Canarias. Pues Mercedes Morales, presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Santa Cruz de Tenerife, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos.